El tránsito para arrancar este jueves, Panamericana, choques de autos y camioneta con incendio del auto. Esto es Panamericana y Ugarte, kilómetro 15, sentido a Capital. Hay 2 heridos trasladados, reducción de la circulación en 3 carriles. Atentos para los que vienen desde la zona norte. El tren Roca, ramal Bosques, vía Quilmes, circula, limitado también entre Constitución y Berazategui por obras. La Plata limitado entre Constitución y Tolosa también por obras. Y el resto de los ramales funcionan con las frecuencias habituales, ¿no? No normales, normal es otra cosa. Tren Mitre, el servicio está circulando con diagrama especial por obras desde las 6:30 de la mañana y el tren Sarmiento circula de acuerdo también al cronograma habitual. Buenos días, Gustavo Cirelli. Buenos días, Daniel Rosso. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a empezar a repasar de a poco todo lo que dejó la Cámara de Diputados. Terminó tarde la sesión, entrada la madrugada. Y lo último tiene que ver con la novedad de lo que dejó este avance para destrabar la comisión del caso Libre y que se pueda seguir investigando. Ahora, viene teniendo una semana fatal el gobierno nacional porque, ayer se vio obligado a renunciar al titular de la ANDI después del escándalo de los audios que estuvo sonando en las últimas 24 horas. Y por todos lados eso empezó a mostrar debilidades y a exponer cosas que ya sabíamos, pero que, cuando lo dice un propio funcionario y queda grabado, es más pesado, sí, ¿no? En el caso de Pagnuolo sería el primer funcionario que se va sospechado de corrupción, digamos. Pero lo llamativo es que lo que dijimos ayer, que no se corte ahí, porque él si bien estaba en un lugar clave y sus declaraciones son muy complicadas y seguramente tendrá que dar muchas explicaciones ante la justicia, o debería hacerlo, es un eslabón. En su propio relato él se pone como un eslabón. ¿Cómo sigue la cadena de mando, ¿no? Claro. En ese ministerio, sobre todo, el Ministerio de Salud complicado. Voy a decir una novedad, una frase nueva: que el árbol no nos tape el bosque. Bien, y sabés que ayer ponía el tema sobre la mesa para debatirlo con unos colegas, Gus y Dani, para también analizarlo, que es, guarda ahora con la argumentación y contraargumentación que puede llegar a tener el oficialismo sobre esto de, si la cabeza de la institución tiene responsabilidad o no, ¿no? Que es algo que lo quisieron instalar también en términos culturales con respecto a todo lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, y ahora estoy viendo, ayer empecé a escuchar, a ver algunos tweets que empiezan a abrir ciertos paraguas, ¿no? De debería terminar, si es así la lógica, tendría que estar preso en domiciliario, no, pero preso en Milei. Porque si hay un funcionario en un gobierno que comete un delito, eso puede ser tomado como asociación ilícita y termina el presidente, ¿no? Creo que la Corte dio jurisprudencia al respecto al... ¿Y qué pasa cuando un funcionario dice encima, con su propia voz, la secretaria de la presidencia también se está llevando comisión de este acto de corrupción y el presidente sabe todo? Porque eso quedó... Eso está grabado. Lo dijo textual, no estamos inventando nada nosotros. Por eso, es un testimonio muy fuerte, de alto impacto, con consecuencias políticas, que el gobierno tuvo que actuar. Obviamente que responde también a una interna muy fuerte del propio gobierno, sectores del propio gobierno, la filtración de ese dato. Pero es un testimonio, la justicia tiene que investigar. Lo que dijimos antes obviamente es una ironía porque es lo que le sucedió o lo que hizo el Poder Judicial, la familia judicial, con Cristina Fernández de Kirchner, sin prueba, pero la acusaron de ser la jefa de una asociación ilícita, porque un funcionario presuntamente había cometido delitos. Y esto que para mí recién empieza, lo hablábamos ayer en preproducción con Gustavo, esto para mí recién arranca, y después a esa idea que venía teniendo, escuché un argumento de Tuni Coleman a la noche que me pareció muy bueno, que es, dijo algo en esa línea también, de que esto recién estaba arrancando, porque sobre todo se están empezando a mostrar a casi medio mandato cumplido las cartas, las diferentes bandas del gobierno. Y eso me parece que es un argumento que es parte de lo que estamos y vamos a empezar a ver cada vez más, ¿no? ¿Quién la tiene? ¿Quién maneja? ¿No? ¿Quién va a salir más ileso y quién no? Y después lo otro, avanzó la justicia
también con una serie de detenciones, pero principalmente la de Furfaro, ¿no? El titular de este laboratorio al cual se lo está investigando y está apuntado por el fentanilo adulterado, que ya se cobró más de 100 muertes en nuestro país. Y se siguen investigando otros casos, 106 son en total las que se les atribuyen, pero se siguen investigando otros casos más que pueden también tener que ver con la misma droga repartida. Sí. Eso también es parte de lo que dejó el día de ayer, por eso digo, ayer cerrabas el día, República Argentina, y decís qué momento fatal para el actual gobierno nacional, qué semana, ¿no? Entre lo que está pasando en términos parlamentarios, más el resto de las noticias, que también todas terminan directamente con la falta de control y con la falta de gestión del gobierno nacional. Sí, hay que reconocerle al gobierno que el manejo que tiene del debate público, con las tensiones que va poniendo, ¿no? Va minando todo el tiempo, contaminando la conversación pública. Pudo demorar bastante el escándalo o la crisis del fentanillo, digamos, ¿no? Buscando una foto de este detenido con Cristina, de los vínculos. Empezaron a embarullar, a tratar de sacar al juez Kreplach de la cancha, corriendo a Lugones de la centralidad, al ANMAT de la centralidad que tiene todo esto. Me parece que son muy hábiles, obviamente estoy diciendo novedad, muy hábiles, pero bueno, ahora entró en el carril la causa. Especialistas en manejar comunicación de crisis, ¿no? Pasa que, bueno, hay para poder gestionar hay otro montón de cosas de las cuales ocuparse. Lo que pasa es que en comunicación de crisis un actor entra en crisis cuando se lo logra ser responsable. Claro. Entonces, en general lo que pasa en un escenario de tensión y de crisis es que los distintos actores pugnan entre sí por adjudicarle la responsabilidad al otro. Bueno, estamos en ese proceso. Claro, me parece que el juez Kreplach ayer empezó a ordenar. Es interesante cómo la política, cuando necesita, le demanda a la justicia que haga rápido lo que él quiere, como diciendo, si no te corro, ¿no? Y que el otro día vos sabías. Me recuerdo un off que contaste acá del juez Kreplach, no de él, sino gente cercana a Kreplach, contando cómo venía la causa. Exacto. Y venían trabajando. Y poniendo básicamente un límite al presidente de la Nación y diciendo no se entrometa porque ya vimos muchas complicaciones por la mano del Ejecutivo y de gente que es parte de su entorno para poder investigar esta causa, con lo cual eso también lo que revela es que, bueno, había funcionarios y había gente que sabía que estaba pasando y que se estaban dando estas muertes por este fentanilo adulterado, lo cual también le da un marco de responsabilidad al Ministerio de Lugones, ¿no? De Lugones, de quien depende ANMAT, el Sistema Público de Salud y además, digamos, pensaba ayer, Nico, que no es casual, o quizás sí, digamos, pero nunca se sabe, que lo que sucede con Spagnuolo también habla de prestadoras de salud, también habla de laboratorios, ¿no? Bueno, sobre todo esto, quiero que escuchemos algo de la Cámara de Diputados del día de ayer y nos vamos a meter con la primera entrevista, porque vamos a hablar con una especialista en todo lo que es esta falta de recursos para las personas con discapacidad, para sus familias, para ese sistema. Antes de eso, quiero que escuchemos a uno de los diputados que habló en el día de ayer y que también revela parte de las incongruencias, porque María Eugenia Vidal, que el 10 de diciembre queda sin trabajo, ya se está armando el currículum de hecho y lo publicó en LinkedIn, explica por qué se abstuvo de la votación contra el veto a la emergencia en discapacidad. Ayer con los dos temas importantes... Venía pensando en ella, le íbamos... ¿Por qué te haces eso, Cirelli? No, porque quería dedicarle el programa a María Eugenia Vidal. Se abstuvo en los dos temas importantes, bueno, en discapacidad y en aumento de jubilaciones. Sí, lo que demuestra que es una mentira todo lo que dijo previamente, ¿no? Sí, y también lo que demuestra que está muy bien que el 10 de diciembre ya no sea más diputada ni legisladora nacional. Escuchá lo que dijo y cómo lo argumentó esto y ya nos metemos con esa novedad de ayer. La Argentina, desde 2003 hasta que terminó el kirchnerismo, pasó de tener 80.000 pensionados a 1.200.000. Ese aumento que no medió con ninguna guerra, ninguna catástrofe y no sucede en ningún país del mundo,
tuvo que ver con un montón de pensiones truchas que distintas auditorías muestran que son irregulares. Como si eso fuera poco, el kirchnerismo ahora quiere sumar 600.000 personas más que cuestan un 0,5 del PBI, sin decir cómo se va a financiar. Esto no es lo que pedían las familias con discapacidad. Esta es una vivada del kirchnerismo. Por eso no voté a favor de que se rechace este veto. Pero la ley tiene una segunda parte, donde sí la ley tiene razón. ¿Y qué define? Que las prestaciones, los servicios que reciben las personas con discapacidad en Argentina se ajusten por inflación. Ese sí era el pedido de las familias. Y eso estaba bien. Por eso no acompañé al gobierno con el veto. Ese es el sentido de mi abstención. Bueno, por las dudas, si hay kirchnerismo o algún dirigente de ese espacio político para responsabilizar de algo, aprovecha, ¿no? Vidal y todo el PRO aprendieron, mejor dicho, ese discurso hace 10 años y lo vienen repitiendo y cada tanto cuando pueden lo invocan. Lo cierto es que son muy funcionales al gobierno de turno. Pero vamos a profundizar en esto con Evangelina Bucari, que es periodista, escribe sobre esta temática en Contraeditorial. Ayer publicó 2 notas muy interesantes sobre lo que estaba pasando adentro y afuera del Congreso de la Nación, y está en línea. Evangelina, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, Daniel Rosso, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, venía escuchándolos y bueno, en principio creo que es importante, ya que pasaron este audio de María Eugenia Vidal, que fue una de las 2 abstenciones de ayer en el Congreso, es responder con datos, ¿no? En Contraeditorial venimos trabajando el tema desde que estalló un poco todo en febrero de este año, y justo arrancamos con una nota que respondía a este tema, que tiene que ver con el primer ajuste que quiso hacer el gobierno en relación a lo que tenía que ver con las pensiones por discapacidad. Que justamente fue Diego Spagnolo, que lo acaban también de mencionar, eyectado de la ANDIS, quien había firmado incluso ese documento que fue del de invalidez laborativa, que además vino acompañado por un montón de términos que fueron primero escandalosos y que probablemente en cualquier otro momento hubiesen hecho que en ese momento el abogado, no olvidemos que es el abogado íntimo amigo de Javier Milei, se hubiese tenido que ir de la ANDIS porque hablaron de incapaces, no sé si lo recuerdan, sí, ¿no? Sí. Todo ese episodio, y tardaron 3 meses en que ese documento sea bajado. Pero en relación a lo que decía María Eugenia Vidal, me parece que es importante decir que las cifras contradicen ese discurso, ¿no? Porque si tenemos simplemente en cuenta que la prevalencia de la discapacidad, si tenemos en cuenta el censo de 2010, es del 12,9%, y la población actual, hay un 20% aproximadamente de beneficiarios. Entonces, es decir, que si en Argentina hay más o menos 5 millones de personas con discapacidad y se pagaban 1.200.000 pensiones, es un 20%, que es muy poco en relación a la cantidad de gente con discapacidad que no tiene acceso al mercado laboral en la Argentina. Entonces, me parece que ahí hay un punto, ¿no? Importante para resaltar, porque el 75% de las personas con discapacidad en edad de trabajar, hablemos en edad de trabajar, porque también hay muchos niños, niñas y adolescentes, no acceden a un empleo en Argentina. Entonces, en realidad, lo que viene muchas veces a compensar, que además no olvidemos que son 270.000 pesos, es eso. Y por otro lado, el acceso a la salud, porque muchas personas, al tener la pensión, pueden acceder al programa Incluir Salud. Entonces, eso es para responder un poco a lo que contaban recién. Por otro lado, ayer lo que sucedió fue contundente porque hubo un rechazo importante, hubo 172 votos a favor, 73 en contra, y estas 2 abstenciones que mencionábamos. La verdad es que las familias y las personas con discapacidad vienen dando desde principios de año una lucha con movilizaciones, con campañas de comunicación para darle a conocer su situación, que más allá de que hace muchos años y que hay muchas cosas por resolver, este gobierno decidió ir a fondo, cortar
y achicar y no dar aumentos a las prestaciones, y eso repercute en la vida de cientos de personas con discapacidad, pero también en cientos de familias. Digo, que a vos, teniendo un hijo o una hija con discapacidad, te corten los tratamientos, te corten las terapias, o incluso no puedas llevarlos a la escuela donde iba, hace que también se modifique tu vida y, por ejemplo, vos no puedas ir a trabajar. Digo, ahí repercuten muchísimos aspectos de la vida. A mí me pasó, entrevisté a muchísimas familias y personas con discapacidad estas últimas semanas, y la verdad que escucharlos, digamos, lo que te dicen es, estamos colapsados, no damos más, nunca nos pasó esto, no damos más. Evangelina, hay dos frases de las notas tuyas de ayer que me impactaron mucho. Una es la de Johnny el Disca, creo que es el muchacho. Sí, Johnny es un activista por los derechos de las personas con discapacidad, es conocido como Johnny de la Silla. Johnny de la Silla, ahí está. Cuando dice, nos quieren condenar, digo, entre otras cosas, a vivir encerrados, ¿no? Sí, exacto. Eso es muy fuerte, porque él lo que me dice es, mira, si no podemos ir a la terapia, si no nos dan transporte, porque hay muchos transportistas que no están haciendo los viajes, porque con el aumento de la nafta y digamos, en proporción a lo que se aumentó el pago, no les rinde, entonces dejaron de hacer el transporte, y muchas personas con discapacidad, si no tienen un transporte, no pueden ir a esos espacios terapéuticos y también espacios recreativos, es decir, por ejemplo, estas escuelas de día, hogares, talleres protegidos. Eso la verdad es que sí, y él también, bueno, él dice, nos quieren condenar a la muerte. Bueno, en ese sentido, Lola Bertel, la actriz, digamos, dice algo muy fuerte también, que esto sería una especie de exterminio. Sí. Ella dice, sería una especie de exterminio, y ella lo que decía, bueno, si no te conmueve esa temática, ella dice, si no te conmueve la lucha del Garrahan, si no te conmueve la lucha de las familias y las personas con discapacidad, bueno, no hay mucho por hacer, ¿no? O sea, sí, ella dice, esto es desgarrador, es deshumanizador, y creo que por eso se festejó tanto, digamos, ni siquiera llamémoslo triunfo, porque este es el primer paso, todavía, digamos, queda la instancia de pasar al Senado. Esto, digamos, fue el primer paso porque era decisivo. Si ayer diputados no acompañaba el rechazo al veto, digamos que ya no se podía avanzar. Habría que, bueno, digamos, tal vez, y en ese caso la opción iba a ser ir a la justicia, que es lo mismo que está diciendo el presidente Javier Milei. Milei dice, si el Senado también rechaza el veto, voy a acudir a la justicia. Está decidido a que, digamos, que continúe, que su veto, digamos, siga vigente. Y en ese caso habrá que ver qué pasa con la justicia, y ahí quizás es interesante algo que sucedió también esta semana, que tiene que ver con el fallo de Campana, que por un amparo que había presentado una familia de 2 niños con discapacidad, y que lo que hizo fue decir, bueno, el veto es inconstitucional, esta familia y estos niños tienen derecho, el Estado tiene que garantizar el acceso a sus terapias. Y entonces esto genera una jurisprudencia muy importante, porque en realidad lo que dicen, nos lo explicaba en una de las notas la abogada Elizabeth Aymar, que es de la Red de Asistencia Legal y Social, RAL, que ellos reciben muchísimas consultas de familias, y decía, bueno, esto es súper importante porque este precedente, que es muy simple lo que dice este juez, es ajustarse a derecho, es decir, la Argentina ratificó, y tiene incluida la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto es una responsabilidad del Estado. O sea, el Estado tiene que cumplir con esa legislación, y esa legislación básicamente lo que dice es que hay que acompañar a las personas con discapacidad para que tengan acceso a todas, a todo, digamos, no solo a la salud, sino también a la inclusión y una vida digna. Evangelina Bucaris, con quien estamos hablando, es especialista en temas de discapacidad, publica en Contraeditorial. Les recomiendo que entren a la página de contraeditorial.com.ar para leer las últimas notas que cubrieron todo lo que fue el día de ayer.
sobre este tema adentro y afuera del Congreso. Evangelina, ¿sabes qué? Cuando te escuchaba recién hablar de los distintos testimonios de activistas, y hablabas puntualmente de Johnny, me quedé pensando en historias que fui recopilando los últimos días y que muchas, con respecto a esto del encierro que también mencionaba Gustavo, tienen que ver con eso, con pibes y pibas, chicos, adolescentes que no están pudiendo ir, entre otras cosas, a la escuela. Lo cuento esto porque me movilizó bastante cuando me lo enteré, y es porque directamente no tienen el transporte especial para poder hacerlo, porque también dentro del recorte de recursos hay mucho de lo que no se habla, que es justamente el detalle de la movilidad. Antes tenían una camioneta, un auto con las aptitudes necesarias para poder trasladarlos al lugar y al establecimiento educativo, y hoy no lo tienen. Entonces se quedan en su casa y muchos no están pudiendo incluso asistir a tener continuidad en la formación inicial aparte, ¿no? Sí, básicamente yo creo que están desfinanciando el sistema para que se caiga solo, Sabemos que había mucho que resolver y que hay que resolver, ¿no? Digamos, los reclamos de los organismos y de las organizaciones relacionadas con discapacidad no es nuevo. Los retrasos en los pagos a los prestadores tampoco, siempre hubo, pero el sistema funcionaba. En este momento lo que está pasando es que no está funcionando. Entonces, es medio lo que está haciendo nuestro gobierno en todas las áreas, ¿no? Lo desfinanciamos, decimos que funciona mal, decimos que hay corrupción, decimos que se están dando mal las pensiones, lo destrozamos y bueno, vemos qué hacemos. Primero estigmatizaron diciendo que se habían entregado pensiones mal. Hay que auditemos, pero auditemos de una manera correcta, no lo estigmaticemos. Hagamos auditorías que sean amigables con las personas con discapacidad. La verdad es que cuando te cuentan cómo se están realizando y cómo se realizaron las auditorías, también han generado una angustia tremenda. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y respecto al desfinanciamiento, desde el Foro Permanente para la Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vienen haciendo como estudios de cómo el retraso acumulado viene perjudicando. Por ejemplo, vos mencionabas lo del transporte, ¿no? Ellos hablaban de que el retraso acumulado de diciembre del 2024 era superior al 60%. Entonces, solamente si se tiene en cuenta que el valor del combustible había pasado en un año de 300 pesos a 1.300, es decir, la actual había sido el 350%, ahí con ese número ya te das una idea del desfasaje, ¿no? Ahí está. Y el aumento otorgado en los aranceles entre octubre y diciembre del año pasado había sido del 2,31%. Entonces, bueno, creo que es importante hablar de números porque eso ordena, porque si no todos decimos cualquier cosa. Entonces es importante y a mí hay una frase que vienen usando justamente desde el foro que creo que sintetiza un poco todo, y es que el veto a la ley de emergencia en discapacidad no es austeridad, sino que es abandono. Y creo que va por ahí y que es algo que desde que Javier Milei es presidente se viene sintiendo en todos los sectores más vulnerables. Te iba a decir eso, ¿no? Estamos en el país que no está siendo austero, sino que está abandonado, y ahí donde toques, rutas, personas con discapacidad, jubilados, universidades, está la misma sensación. Evangelina, gracias por estos minutos con nosotros. Por favor. Te mandamos un abrazo grande y te vamos a invitar de vuelta, ¿sí? Para que te vengas o para conectarnos por teléfono, así nos seguís contando y profundizamos sobre esto, que el tema no terminó acá ni de cerca. Todavía le falta algunas etapas. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y un saludo a toda la mesa. Abrazo grande, Evangelina, gracias. Chau, gracias. Evangelina Bucari, periodista, la pueden leer en Contraeditorial, especialista en temas de discapacidad, con muy buen contenido y muy buen ojo sobre todo lo que está pasando con este tema. Ayer las notas sobre lo que pasaba dentro del Congreso y afuera estaban muy precisas para poder abordar este tema, que nos tiene que poder a ver cómo transmitirlo sin caer en lugares comunes, ¿no? Pero tenemos que poder entender esto que recién comentaba ella, y que no es austeridad, no es eficiencia, esto es un abandono. Y el abandono hace que pasen cosas de todos los colores. Donde toques,
el abandono se percibe. Ayer lo que vimos que me dejó choqueado mal, era como la frutilla del postre para terminar el día, en la cancha de Independiente, en las tribunas, de repente eso también fue abandono. Lo que se vio fue televisado durante 1 hora aproximadamente, un conflicto entre 2 barras regionales, una de Chile, otra nacional, haciendo un caos en una tribuna donde no se veía el operativo, donde no se veía todo lo que profesa con respecto al fútbol, etcétera, etcétera, Patricia Bullrich, y donde de repente lo que se estaba televisando era una tribuna en un estado tumbero absoluto, porque era caras tapadas, elementos punzantes, gente desnuda corriendo, golpes, otros arrojados al vacío, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, lo están operando al hincha de la U de Chile, que lo arrojaron al vacío porque está en estado crítico después de esa caída. Y ahí lo que se vio fue una escena de un lugar donde, bueno, no hay nadie que contenga, no hay una institución, no hay un Estado, no digo quién se hace cargo de esto, cómo es que puede estar tanto tiempo gente corriendo y golpeándose en una tribuna sin que nadie intervenga. Y después lo que se ve en el resto de las áreas es exactamente lo mismo. Cuando escuchás los audios de Españuelo, es lo mismo, es como, esto se difunde y no pasa nada. No va nadie en cana, no renuncia a nadie. Ayer, después de anunciarlo desde Casa Rosada y dejarlo correr en términos mediáticos, pusieron en duda desde la propia Casa Rosada, entrando a la noche, de si el tipo iba a renunciar o no iba a renunciar. Este es el comienzo, es lo mínimo la renuncia de Españuelo con respecto a todo lo que se conoció y ahora se va a seguir conociendo, al margen de que después ya venía siendo escandalosa la gestión puntualmente, ¿no? Y una cosa a resaltar. ¿Qué decís? Es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad puesta por Milei, era su abogado. Es el director responsable de todo esto que hablamos también con Evangelina, ¿no? Porque siempre quedamos en el barullo, ¿no? La corrupción, no corrupción, el odio, bueno, es el que tendría que estar resolviendo los temas de las personas con discapacidad. Exacto. Y el responsable jefe de esa persona que anoche renunció es Lugones, que aparte de ser un empresario muy conocido con respecto a esa área de hace mucho tiempo y muchas décadas, también era responsable de esta persona, porque al margen de lo que pasa entre las bandas del gobierno nacional, están todas vinculadas, porque la gestión medio que es colectiva, ¿no? Es de todo, no es que una cosa está aislada de lo otro. Ordenemos un poco la información que dejó el Congreso anoche y nos vamos a la tanda, porque tenemos mucho más información hasta las 10, pero para repasarlo, que recién justo acá Silvito me preguntaba si había sido goleado o no lo de ayer, finalmente ¿cómo quedó? Lo que salió contra el gobierno de la nación finalmente fue que está obligado a sostener la emergencia en discapacidad, esto que hablábamos recién como uno de los temas. Salió la ley del Tesoro Nacional, que le va a tener que devolver a los gobernadores finalmente, y después lo otro que avanzó es la ley de modificación de la comisión investigadora Libra. Va a tener que ser investigado el gobierno nacional por los propios diputados, y ante cualquier situación de empate, lo que dice la ley para pasarlo en limpio fácil es no van a definir los diputados que sean parte de los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados. Eso para destrabar ante cualquier empate, por esto que se hizo en la confección de que quedaron 14 diputados oficialistas, 14 diputados opositores. Después, lo otro que quedó pendiente y no entró en tratamiento finalmente porque se hizo tarde y se ve que no quiso Martín Menem darle continuidad al debate, fue la ley de emergencia, el veto, mejor dicho, a la emergencia en Bahía Blanca, ¿no? Este artilugio que usó el gobierno nacional para no poner los 200.000 millones de pesos que le tocaba y le correspondía poner, y la moratoria previsional. Y atentos con esto, porque por eso hay que difundirlo, porque si el aumento empieza a tener costo, el negar el veto, mejor dicho, avalar el veto de aumento a los jubilados empieza a tener costo para los diputados que lo acompañaron o se abstuvieron, como los 4 de Rovira, el misionero, como María Eugenia Vidal y como la diputada que responde a Frigerio, Antola, que son los 6 votos que faltaban y son los 6 votos que se abstuvieron. Si tiene algún costo, la moratoria previsional por ahí puede salir.
Pero para eso hay que exponer cómo están funcionando esos diputados. Así que son 2 temas que se pueden tratar a futuro la semana próxima y que pueden tener costo para el gobierno, pero en concreto ayer le entraron esos 3 temas, incluida causa libra, al gobierno nacional. Y lo único que zafó, que encima zafó, porque hablar de zafar, cuando lo que zafaste es no darle 60 lucas más a los jubilados o 100 lucas más a los jubilados, no sé si estás zafando, estás otra vez abandonando, ¿no? O sea que no sé si hay mucho para festejar. De hecho ayer se contuvieron un poco y no trataron de no festejar ni en redes ni en el recinto tampoco, pero todo eso como antesala de lo que va a pasar hoy. Y hoy le entran 2 cosas más al gobierno nacional, que va a ser la ley universitaria y que va a ser también la ley de emergencia pediátrica, ¿no? Con todo esto, ¿cómo se completa? Al mediodía, 12 del mediodía, van a estar los trabajadores del Hospital Garrahan y trabajadoras en la Plaza del Congreso acompañando y haciendo ruido desde afuera para que los senadores no se distraigan y aprueben la ley de emergencia pediátrica. Así que está siendo una semana bastante complicada para el gobierno nacional, y las renuncias, lo que me contaban ayer tarde, de Españuelo, no terminan ahí. Esto, cuando decíamos recién empieza, es porque ahora arranca una catarata que hay que ver hasta dónde llega. Mientras tanto, visitados, ¿no?, por el Comando Sur, los referentes del Ejecutivo. En un rato también hablamos de eso. Y hoy, a las 12 de mediodía, habla Milei en el Consejo de las Américas. Yo lo digo así porque cuando me dicen Council of America no entiendo de qué me están hablando. Así que en el Consejo de las Américas hoy habla el presidente de las 12, que va a tratar de justificar todo esto que acabamos de contar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM 530. Abrimos con el señor Gabriel Catupodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Felicitas, ¿cómo estás? Muy bien. Hay que caminar y ver, no hay nadie en ningún comercio, en ningún local, no hay nadie. No hay nadie. En la provincia de Buenos Aires, salvo el día que está lo de la cuenta DNI, que ahí sí se explota. Sí, ahí se nota la cuenta cola DNI, sí. Y se arma. Vos andás caminando, ves 30, 40 personas en un época de cuenta DNI. Salvo eso, que es una vez, un fin de semana, así, ¿no? Después, una malaria absoluta. Durísimo. Y no hay manera ya de que lo puedan dibujar. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...18 para las 8 de la mañana, 9 grados 3 tenemos todavía de temperatura. Atentos que vamos a tener un día hermoso en el área metropolitana de Buenos Aires, con mucho sol, mucho viento también, que va a servir para secar todo lo que dejó la lluvia. Ayer todavía seguía habiendo zonas anegadas entrada de la tarde, así que bueno, un poco de sol y de viento viene bien para este día jueves. Sí, va a estar fresco, así que atentos con eso, que va a estar así el cierre de semana y el fin de semana también. La máxima para hoy, ahí se acaba de actualizar, 17 grados, seguramente la mínima ya la superamos porque era de 9 grados y ya estamos en 9,3 como decíamos recién. Así que bueno, eso como parte de lo climatológico. Ahora, como parte del otro clima, del clima de la política, del clima de lo que viene dejando toda la información de los últimos días, empieza a encontrarse con algunos límites el presidente de la Nación, ¿no, profe Rosso? Bueno, los otros días hablábamos con Coqui Capitanich, que citaba un libro
que se llama ¿Por qué mueren las democracias? Sí. De Lewinsky y Ziblatt, que lo que dicen ahí los autores, Ziblatt y Lewinsky, es que los liderazgos autoritarios lo que no tienen es límites. Uh-huh. A diferencia para ellos de los liderazgos liberales, que siempre paran un poquito antes, o sea, se ponen límites. ¿Qué quiere decir que un gobierno como el de Javier Milei no tiene límites? Bueno, básicamente que en él coincide el poder económico con el poder financiero global, con el poder político. O sea, coincide en el conjunto de poderes. ¿Qué es lo que pasó ayer con el rechazo al veto sobre el tema de discapacidad? Bueno, que por primera vez ese poder, en donde coincide el poder económico y el poder político, aparece un actor externo, que es una oposición unificada, que le pone un límite. Tal cual. Hay desde ayer un límite a Milei, que puede ser un límite que aparezca en otro conjunto de debates y de política. Porque además no es cierto que el que no tenía límites era el kirchnerismo, pero el kirchnerismo tenía los límites del poder económico global. Por supuesto. Con los cuales discutía. Y que se lo hacía saber semanalmente, Total. digo, el poder económico que estaba, ¿no? Digo, nunca se bajó del ring. Por lo cual, a ver, primero, saquemos ese mito. Uh-huh. El kirchnerismo no era un poder sin límite porque tenía el límite de poder económico concentrado. ¿Quién no tiene límites hoy en la Argentina? Bueno, es un liderazgo autoritario en donde coincide el poder político con el poder económico, con el poder financiero, que ayer efectivamente tuvo un primer límite muy clarito con la oposición parlamentaria. ¿Sabés qué me dejás pensando esto que decís, Dani, que está buenísimo porque hay algo que pasa que es, claro, cuando a vos el aviso del límite te lo pone, ¿no? Del supuesto límite, te lo pone el tipo que tributa fuera del país, que tiene casa en Miami, que lo ves sentado en la reposera en la playa, y ese es el que te está diciendo, che, conmigo no te metas, ¿no? Uh-huh. O el chacarero que anda en la Ranger 4x4 y que no tiene problema para llenar el tanque, y ese es el que te dice, che, conmigo no te metas. Es una cosa. Ahora, cuando la postal es que el que te está diciendo, che, por favor no te metas conmigo, es un tipo o una tipa en silla de rueda o con muleta, uh-huh, ¿no? O un jubilado que se pone frente a la policía todos los miércoles y te dice, loco, conmigo no te metas porque no tengo para morfar. Vos mirá cómo son los contrastes también, ¿no? De los supuestos límites, ¿no? Digo, uno te lo pone una entidad financiera internacional a través de sus aparatos mediáticos de comunicacionales, y otro te está diciendo en la Plaza del Congreso. Total. ¿Entendés? Con lo justo que se tomó el bondi para llegar. Bueno, por eso ayer los límites que esta alianza opositora amplia le puso a Milei es también la aceleración de un proceso de reconstrucción de la representación política. Uh-huh. Vamos a preguntarle sobre todos estos temas y hablar también de esta elección que tenemos por delante y de la sesión, sobre todo, que tenemos hoy en el Senado de la Nación a partir de las 11 de la mañana con el senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, que está en línea. Oscar, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Buenos días, Nicolás, Daniel, y buenos días a toda la audiencia de Radio Las Madres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Bueno, ¿qué pensás de todo esto que decíamos recién y esto que comentaba Daniel con respecto al límite, Oscar, que va encontrando y empezando a encontrar no solo en la calle, sino también en el Parlamento el presidente? Mira, la disputa por tener una sociedad más justa, más equilibrada, con menor desigualdad, con posibilidades de futuro, con esperanza para los jóvenes, es una pelea permanente que a lo largo de la historia la hemos visto cómo se ha venido desarrollando, con avances y retrocesos, obviamente, y en cada momento hay situaciones a las cuales se le va poniendo límite a este poder concentrado que ustedes mencionaban y que sin duda tiene mucho poder en la Argentina, hasta llegar a condicionar las políticas de los gobiernos elegidos democráticamente. Uh-huh. Yo creo que, en definitiva, la herramienta que tienen las fuerzas nacionales, populares, y en definitiva aquellos que logran o que luchan por conquistar derechos, es la movilización popular por un lado, y en el funcionamiento de la democracia es el voto. De manera que el límite definitivo a este proyecto, a este modelo
que lleva adelante el presidente Milei es con el voto tanto el 7 de septiembre como el 26 de octubre. Me parece que allí democráticamente es como se va a resolver este tema. Lo que ha quedado claro ayer con el voto, el rechazo al veto de la ley de discapacidad, que se llegó a un límite, ¿no? Parece esta política tan cruel, tan cobarde por parte del presidente y tan vendepatria. Yo creo que ayer, claro, sin duda se le puso un límite, y es precisamente la situación de los discapacitados, ¿no? Que hiere la sensibilidad de mucha gente y hizo que muchos diputados votaran en contra del gobierno del presidente Milei. Pero es un paso, hay que seguir en esta línea, y fundamentalmente creo que lo que hay que trabajar es sobre la sociedad argentina, para que cuando vaya a emitir su voto tanto el 7 de septiembre como el 26 de octubre le ponga un nuevo límite a esta política, ¿no? Que reitero, es cruel, es cobarde y es vendepatria, ¿no? ¿Cómo se hace, Oscar, para eso que decías? ¿Cómo se hace para interpelar a la ciudadanía, para que la ciudadanía vaya el 7, vaya el 26 de octubre? Contándole la verdad, diciéndole que en realidad acá muchas veces nos ponen para que discutamos cosas sin importancia y no discutamos lo fundamental. Por ejemplo, la deuda, la política económica que está llevando adelante este gobierno es la misma que se llevó en épocas anteriores y que terminó con las crisis que terminó en la Argentina, tanto en el 2001, ¿no? Como había sido la crisis también del gobierno militar. La manera en la cual se está regalando el patrimonio del Estado. Acá hay sectores que están ganando mucha plata en la Argentina y beneficiados por esta política económica. Sí. Los sectores financieros, los fondos buitres, los dueños de los servicios públicos privatizados, como el sector de la energía. Ahora se quiere volver a privatizar el agua. Creo que es diciéndole a la gente y contándole claramente cuáles son los problemas reales que la Argentina tiene. Cristina ya lo dijo hace más de un año, ¿no? Cuando habló de la economía bimonetaria y la deuda que estamos teniendo. Esto va a explotar por el aire, no tengas duda, y se va a caer como un castillo de naipe más tarde o más temprano, porque es insostenible el nivel de deuda y la rentabilidad que se le está dando a estos sectores, ¿no? A costa de mantener un dólar planchado y a costa de frenar la economía, como se está frenando. No hay crédito para la producción, no hay crédito para el consumo, las tasas son exorbitantes y cada día se lleva adelante esta política que diseña el Fondo Monetario Internacional y que nos sigue atando de manos, ¿no? Buenos días, senador. Gustavo Cirilli lo saluda. ¿Qué es lo que va a suceder hoy en el Senado? Bueno, nosotros vamos a tratar primero una serie de decretos de reestructuración teóricamente del Estado, que lo que hacía es desguazaba el Estado en áreas fundamentales como el INTA y la Dirección Nacional de Vialidad. Vamos a restablecerlos y vamos a rechazar esos decretos. Vamos a tratar también la emergencia del Garraham para dar políticas, darle recursos, ¿no? Fundamentalmente para que el Garraham pueda seguir llevando adelante la política que siempre hizo para todo el país, ¿no? Para todos los chicos de la Argentina. Vamos a tratar también el tema del financiamiento universitario, y fundamentalmente lo que se va a hacer es sentar las bases para ponerle también un límite al gobierno de Milei en estos temas, ¿no? Ayer, el diputado frenó parcialmente, digamos, le queda a la Cámara Alta el veto de Milei contra emergencia de discapacidad. ¿Cómo cree que va a evolucionar esto en el Senado? No, yo creo en el Senado creo que vamos a obtener los 2 tercios para rechazar el veto, sin duda. Y estoy convencido también que el presidente va a insistir y no lo va a aplicar o va a buscar la justicia, claro, porque tiene una crueldad que lleva en sí misma, ¿no? Es una crueldad y una cobardía, que es ensañarse con los más débiles, con los desprotegidos, y ser adulón y ser servil a los grupos económicos, al Poder Financiero Internacional, al Fondo Monetario Internacional. A ellos es absolutamente servil y dócil, ¿no? Y conjuntamente con todo esto está llevando adelante una política que es
regalar, ya no vender, sino regalar los recursos naturales de la Argentina, las empresas. Estamos ahora, por ejemplo, después de casi 2 años, se ha publicado en el boletín oficial el pliego para la privatización de las represas sobre el río Limay, y se las vende sin precio. Es decir, se les dice a los grupos económicos, bueno, acá está esta inversión que a todos los argentinos nos costó, según algunas tasaciones, entre 15 y 20 mil millones de dólares a lo largo de la historia. Aquí están para que la exploten durante 30 años gratis, porque no se les pone precio. Si ofrecen $1 mañana, es lo que se les va a entregar, ¿no? Esta actitud de vende patria, de todo lo que está haciendo con la política, con Malvinas, con la Antártida, con el litio, con todos los recursos naturales que la Argentina tiene, está muy claro cuál es la concepción, ¿no? Y qué es esa, no le interesa lo nacional, no le interesa la Argentina, bueno, lo hemos visto hasta en las fiestas patrias, ¿no? Así que me parece que estamos en presencia, creo nuevamente, de un presidente que tiene políticas que son estas características, ¿no? Absolutamente. En esto de contar, Oscar, perdón que te interrumpa, en esto de contar, para no olvidarme, y también aprovechando el calendario electoral para eso, digo, ayer justo pensaba sobre esto, ¿no? Hay que hablar más de lo geopolítico también. Me parece que como ciudadanía muchas veces tenemos muy poca noción de lo que significamos en materia geopolítica, de la importancia real de los recursos, ¿no? Para que no caiga como en un discurso que parece que es más de nostalgia que de otra cosa. No, tiene que ver con la calidad de vida de todos los días de los argentinos. Tal cual. El ataque a las universidades no es casual. Vos fíjate, la Argentina tiene las reservas de gas y petróleo, es una de las reservas más importantes del mundo, que es lo que se cubrió en Vaca Muerta. Tiene el litio, que es un elemento fundamental para todas las nuevas tecnologías y la nueva resguardo y conservación de energía, junto con Bolivia y con Chile, que tenemos el 70% de las reservas de litios que hay en el mundo. Tenemos minerales, oro, plata, cobre y piedras raras también, grandes reservas, ni que hablar obviamente de las reservas de agua, bueno, la pampa húmeda también, con la producción alimentaria que tenemos. Sin duda que Argentina es un actor estratégico y muy importante en el contexto latinoamericano y desde ya en el contexto mundial, y por eso han puesto los ojos como lo han puesto. Y por eso tenemos un presidente que se encarga precisamente de regalarnos y entregarnos permanentemente, ¿no? Es claramente lo que decimos un vendepatria, ¿no? Senador, y por eso hay que prestarle especial atención a la visita del jefe del Comando Sur, Alvin Halsey, y las declaraciones de la Melas, el inminente embajador de los Estados Unidos en Argentina, imagino. Sí, ahí se expresa, ¿no? Yo digo, tenemos un imperialismo, un colonialismo explícito, ¿no? No tienen ninguna duda venir a decirnos ustedes son lacayos y tienen que hacer lo que nosotros les decimos. A mí no me preocupa que ellos lo digan, lo que me preocupa es que hay argentinos que se subordinen a eso, ¿no? Y se sientan cómodos siendo lacayos, y siendo bueno, absolutamente dóciles a sus intereses y defendiendo los intereses de ellos y no los intereses de los argentinos. Oscar Parrilles, con quien estamos hablando, senador nacional de Unión por la Patria. Hoy a las 11 de la mañana, en unas horas nada más, hay sesión especial ahí en el Senado de la Nación, tema de ley de financiamiento universitario, también, por supuesto, pedido de emergencia para la crisis pediátrica que tenemos en nuestro país, con el Garrahan como foco. Oscar, dejame una reflexión a modo de cierre de lo que pasó con el renunciado Españuolo después de los audios que se conocieron. ¿Tenés la sensación como nosotros, como yo, de que esto recién empieza y ahora puede arrancar una catarata en ese sentido, que muestre tanta corrupción y cómo es este gobierno realmente? Bueno, este es un gobierno intrínsecamente corrupto, ¿no? Porque las políticas que lleva adelante favorecen precisamente esto, y lo que ha sucedido con Españuolo no es diferente a lo que sucedió en el caso Libra, a lo que sucedió en el ANSES. Vos recordarás que varios delegados del ANSES habían denunciado precisamente esta situación, ¿no? De que se les exigía que le pidieran comisiones a los prestadores
servicios, y además cuando vos ves la historia de muchos legisladores, cómo compraron sus bancas, está claro que La Libertad Avanza tiene dentro de sí un esquema de corrupción y de financiamiento, no solamente de la política de ellos, sino personal, para ellos muy claro, y con esto de Españolo se ha visto, y creo que el caso Libra, como este caso, en algún momento van a tener consecuencias muy graves y muy negativas para este gobierno. Oscar, abrazo grande, que tengas buen día, nos quedamos atentos a lo que pase hoy en el Senado, Abrazo. No, muchas gracias. Que tengas abrazo grande, Oscar. Ahí estaba Oscar Parrilli, senador nacional de Unión por la Patria. Cierre de este nuevo buen comienzo. Le agradecemos a la gente de la yerba, la buena yerba mate, buenas historias, que hoy el mate lo preparamos con ellos como venimos haciendo los últimos días. También a la gente del Pulqui Bar, que nos manda ahí desayunos algunas veces por semana. Estoy con ganas de probar, de volver a probar, mejor dicho, porque ya los probé en realidad, los alfajores de maicena que son muy ricos del Pulqui. ¿Y las medialunas? ¿Sabes qué? La medialuna no la probé todavía. Yo no. tampoco. ¿Vos tampoco? No. No estamos dentro de los afortunados que sí. ¿Vos probaste la medialuna del Pulqui? No hablo de mi vida privada. Está muy bien, perfecto. El sábado, ¿saben qué? Voy a... no, no puedo. El otro, voy al Pulqui y invito yo las medialunas. ¿Está bien? ¿Hacemos así? Muy bien. Perfecto. Nos vamos a reencontrar mañana a las 8 de la mañana. Atentos hoy también a la Plaza del Congreso. 12 del mediodía, como decíamos antes, están movilizando los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Y ahí me acaba de llegar aviso también de que los trabajadores de Vialidad Nacional también van a estar en rechazo al decreto 461 de este año 2025, con el reclamo sin vialidad Argentina se detiene, y van a estar todos también en la Plaza del Congreso en repudio a ese decreto. Así que atentos, porque hoy otro día complicado para el gobierno en las calles también del centro porteño. Gracias, Gustavo Cirelli. Gracias a vos. Gracias, Daniel Rosso. Gracias querido Gary Castro. Gracias también Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Lea Andesa, Vicente Castro. Mi nombre es Nicolás Márcico. Nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana. Quédense que ya llega Roberto Caballero con su equipazo. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantu.